Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Les doy la bienvenida a este encuentro. Mi nombre es Navarro Matías, soy estudiante avanzado de Ingeniería Mecánica y bueno, y este año ejerzo como tutor estudiantil de la facultad. Y como saben, la tutoría busca acompañar a todos los estudiantes de la FACED a través de diferentes actividades. Y en esta oportunidad hemos armado un ciclo de charlas sobre la oferta académica de la facultad. Y bueno, hoy presentamos la charla de Ingeniería Civil, que cuenta con la disertación de un docente, un egresado y un estudiante avanzado de la carrera. Y bueno, nos pone muy contentos saber que en esta situación tan particular que estamos viviendo, podemos seguir al lado de ustedes y poder ayudarlos y organizar eventos y bueno, que ustedes participen. Así que bueno, comenzamos. En primer lugar, tendremos el honor de escuchar unas palabras de apertura del decano de la facultad, el doctor ingeniero Miguel Cabrera. Señor decano, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes y a los aspirantes a ingresar a esta carrera. Muchas gracias, Matías, por la conducción. Quiero también dar las gracias esta tarde al equipo de la tutoría, a Verónica, a la licenciada Madoso y a todo el equipo. Gracias a los profesores que van a participar y a todo el equipo de Ingeniería Civil. Bueno, solo traer unas pequeñas palabras cortas respecto a lo que es la ingeniería civil. La ingeniería civil, digamos, es una ingeniería que por su nombre es curiosa, puesto que todas las ingenierías son civiles en realidad, salvo las ingenierías militares. La ingeniería civil fue la primera de las ingenierías que se distinguió de la ingeniería militar, puesto que la ingeniería nació en el ámbito militar hace muchos años, por allá por la Edad Media. Entonces, la ingeniería civil se empezó a encargar de todo aquello que le encomendaba la sociedad civil. O sea, los primeros ingenieros civiles tuvieron campos de acción realmente muy amplios. Con los años, la ingeniería civil se fue abocando casi al objeto con el cual nació, que fueron realizar construcciones. De ahí viene el nombre de construcciones civiles. La ingeniería civil es una ingeniería muy amplia. Se encarga de aquellas obras de infraestructura que siempre digo yo que quedan para siempre. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, mi profesión, yo soy ingeniero en electrónica y la electrónica es, hay veces, comparándola comparándola bien, hay veces efímera al lado de lo que es la ingeniería civil. Cuando uno va por una ruta, esa ruta la construyó, la diseñó algún ingeniero civil. Las grandes obras de ingeniería que uno ve en los países, los diques, los grandes túneles, los construyen ingenieros civiles y quedan casi arraigados en la historia de los países. Quedan cientos o miles de años. Ingenieros civiles, que no se llamaban ingenieros civiles así, eran ingenieros en el Imperio Romano, nos han brindado hasta hoy en día obras que tienen miles y miles de años. Es una ingeniería para perdurar, una ingeniería muy interesante, una ingeniería que se encarga de la infraestructura de un país. La ingeniería civil es eso, es una ingeniería de grandes infraestructuras, e infraestructuras, como yo digo, eternas. Es una ingeniería que nuestra facultad tiene muy bien desarrollada, con mucha historia. Es una ingeniería acreditada por el Ministerio de Educación de la Nación. Es una ingeniería que tiene, pues, que se puede ejercer de dos formas. En el ámbito privado, personal, tiene un muy buen desarrollo. Es una ingeniería que tiene tasa de desocupación cero, diríamos que negativa, puesto que cuando nuestros futuros ingenieros civiles ya están en cuarto, en quinto año, ya tienen ofrecimientos laborales en empresas privadas y del Estado. Es muy requerida. Es una ingeniería que uno puede desarrollarse en el ámbito de la investigación y el desarrollo. La facultad cuenta para ello con estudios de posgrado en ingeniería, la Escuela de Ingeniería en Estructuras y el Instituto de Estructuras, con una ingeniería que es
con un doctorado que es pionero en nuestra facultad, tiene más de 30 años, un doctorado con la máxima acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. O sea que es un gran desafío pertenecer a esta gran rama de las ingenierías que se dictan en la facultad. Yo los aliento a inscribirse en ingeniería civil. Acá veo que en el chat hay jóvenes que están todavía en el colegio secundario. Es una ingeniería apasionante, para que tengan una idea así, para contarles cosas que impactan. Alumnos de ingeniería civil realizan bititulaciones con otros países, realizan las maestrías en grandes proyectos de ingeniería. Y hay una estudiante en este momento que en Alemania está participando en un equipo internacional, ¿no es cierto?, que está realizando un túnel para un tren de alta velocidad. Otro joven que está egresando ahora próximamente está participando en ese mismo proyecto, pero en la parte elevada del tren, o sea, en un viaducto elevado para un tren de alta velocidad entre dos ciudades muy importantes de Alemania. O sea, es una ingeniería que tiene muchísimas salidas laborales. Así que, bienvenidos y bienvenidas a todos los que deseen estudiar ingeniería civil en la mejor facultad del noroeste argentino, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, decano, por sus palabras. Bien, Bueno, si mal no veo, creo que acaba de llegar el director de la carrera, así que vamos a escuchar unas palabras de apertura también del director, el ingeniero Gustavo Pérez. Ingeniero, cuando guste. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes todos los presentes, todos y todas los presentes. Gracias, señor decano, por anticiparse a todo lo que yo tenía que decir, así que me he eximido de lo que estaba por decir. Pero bueno, mi idea era, sí, hablarles que la ingeniería civil, muchas ingenierías, ¿no? Pero bueno, la ingeniería civil, entre otras, está presente en la vida diaria, en todo lo que uno le pasa todos los días. O sea, está en los caminos, en los diques que permiten la generación de energía eléctrica, está en los puentes que cruzamos en esos caminos, está en las casas que habitamos, en los edificios que habitamos, en las grandes obras como túneles, puentes, edificios de gran altura. Es decir, forman parte de nuestra vida, tal es así que estamos tan acostumbrados que a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Pero, bueno, la ingeniería tiene... ¿Por qué las ingenierías en general están en gran medida muy presentes en nuestra vida? Y bueno, porque una de sus materias madres, de sus materias básicas, como son las matemáticas y las físicas, también están en todos los hechos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Son las herramientas, parte de las herramientas que usamos, la matemática, la física y la química son parte de las herramientas que usamos en la ingeniería civil y en otras ingenierías. Entonces, bueno, lo interesante de las ingenierías en general y de la ingeniería civil en particular es que uno puede desarrollar una idea, que nosotros llamamos proyecto, puede, si se quiere, ponerle dimensiones, calcularlo con las herramientas que aprendemos en los primeros años, puede darle medida a esa idea, y después puede participar en la construcción de esa idea, en cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta, y en lo cual participan distintos especialistas, ¿no? A veces los ingenieros que están en el proyecto, en el diseño, en el darle medida a esa estructura, en calcularla, no son los mismos que luego la ejecutan. Pero en todo caso, todos disfrutan en ver la obra ya terminada, tanto el que le dio las medidas como el que participó en esa creación, en esa ejecución del proyecto. Así que eso les puedo anticipar como ingeniero, que es una gran satisfacción
para los que trabajamos en tareas vinculadas a la construcción directa, ¿no? Otro campo de nuestra acción es trabajar en tareas de investigación, lo cual también es una gran satisfacción llegar a un resultado que beneficia a una gran comunidad. Por ejemplo, trabajar en el desarrollo de un nuevo material que posibilitará bajar costos de construcción en el futuro, que posibilitará que más personas accedan a la vivienda en mejores condiciones, es también una gran satisfacción, por citar algún ejemplo de uno de las posibles tareas de un ingeniero que trabaja en temas de investigación, en ingeniero civil. Es por ello que, como decía el decano, sí considero que nuestra facultad, sin hacernos una propaganda que no sea la real, pero no les digo que es la mejor del mundo, pero está entre las mejores de Argentina, por suerte. Particularmente conozco muchos de nuestros egresados que están desempeñándose en el extranjero con mucho éxito. Yo tuve la suerte de trabajar, de estudiar y trabajar en España y pude comparar por experiencia propia en nuestro nivel de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología con el nivel de los egresados de una universidad de muy alto nivel como es la Politécnica de Barcelona, y pude comprobar que estamos en un mismo nivel que los estudiantes de dicha universidad. Así que, bueno, es una muy buena alternativa si se encaminan por la ingeniería civil. Hay que tomarlo con gana y con paciencia. A veces los primeros años son un poco duros, pero son los que sirven de base para poder desarrollar después adecuadamente las materias fundamentales y específicas de la carrera. Como les decía, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán es una de las mejores en este sentido a nivel país, y estamos tratando de mejorar cada vez más, de que nuestra facultad siga siendo una de las pioneras, de las destacadas de la Argentina, y como les digo, no tenemos nada que envidiarle a otras universidades de gran altura a nivel mundial. Así que, bueno, los invito a interiorizarse más. Ahora van a escuchar hablar a una de nuestras alumnas, a uno de nuestros egresados, y seguramente discutirán más inquietudes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Sí, y es verdad lo que dice. Bueno, a continuación vamos a abrir ahora con el espacio de los disertantes, ¿bien? Y bueno, a medida que ellos vayan exponiendo, ustedes pueden ir preguntando, pueden escribir en el chat, él va a estar abierto. Y todas las dudas que tengas se la van a contestar al final de la charla. Bueno, empezamos entonces con la estudiante avanzada de la carrera, que es Bianca Nicole del Acqua, quien tiene 23 años, es estudiante avanzada, está en el último año, participó de un proyecto de investigación en el marco de becas SIN. Actualmente se encuentra trabajando como ayudante estudiantil de la Cátedra de Mecánica Técnica y formó parte del equipo de trabajo de proyectos de extensión de la universidad denominado el Mateo. Así que, Nicole, cuando quieras, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Ahí, por favor, avísenme cuando se esté viendo. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los chicos de la tutoría por haberme invitado a dar esta charla. Decidí dividirla en 4 bloques para darle una pequeña organización. Primero voy a hablar de cómo llegué yo a estudiar ingeniería civil. Luego vamos a hacer un paso rápido por lo que es el plan de estudio para que más o menos vean de qué se va a tratar la carrera.
Luego vamos a ver lo que es el cursado de la carrera en sí en cuanto a carga horaria y qué es lo que se va a necesitar. Y por último, un pantallazo rápido, lo que es la salida laboral. Este tema ya lo van a desarrollar más en detalle los ingenieros. Bueno, respecto de cómo decidí yo estudiar ingeniería civil, se puede decir que llegué por casualidad. Todos sabemos que el último año del secundario la pregunta que más se repite es el ¿qué vas a estudiar? Yo a esa respuesta la tenía súper ya estudiada, decía que iba a estudiar arquitectura. En mi cabeza siempre estuvo la idea de que una persona desarrolla, piensa y llega a cumplir sus sueños en una casa, y el hecho de que uno pueda formar parte del pensar, del desarrollar y luego llevar a cabo en sí el proyecto del lugar en el que otra persona iba a realizar sus sueños era algo que realmente me encantaba. Y en una de las charlas que yo tenía con un amigo de que íbamos a estudiar, él me plantea que iba a estudiar ingeniería civil. Yo no les comenté, pero mi secundario tenía una orientación de humanidades, por lo tanto esta rama de las ciencias exactas era algo totalmente desconocido para mí y en mi familia no había nadie que siga por este lado. Entonces le consulté más o menos en qué consistía la carrera y me di cuenta que esta idea que yo tenía de la arquitectura y además el amor que yo tenía por las matemáticas, siempre voy a decir que el hecho de haber estudiado en un colegio con orientación de humanidades me sirvió por un lado para saber que no quería seguir por ese lado y por otro para darme cuenta que realmente las matemáticas me gustaban mucho. Entonces, al ver que esto de las matemáticas y la arquitectura se unían en una carrera, me activó una nueva duda que no estaba para nada en mi cabeza, el hecho de tener una duda a mitad del último año del secundario. Planteé esta duda en mi familia y me propusieron el hablar con profesionales tanto de arquitectura como de ingeniería civil para sacarme todas las dudas que yo tenía de estas dos profesiones. Logré hablar con un ingeniero civil que era amigo de mi familia, que particularmente es profesor de esta facultad, y él me hizo un pequeño tour por lo que son las instalaciones de la facultad y me dijo más o menos en qué consistía la carrera y ciertas comparaciones capaz con lo que era arquitectura. Y cuando terminé esta charla, para mí ya no fue necesario llegar a una conversación con un arquitecto, ya que todas mis dudas como que se habían aclarado y decidí ir por el lado de la ingeniería civil. A los días, un amigo que estudiaba ingeniería en sistema me comenta que era el último día de inscripción en el cursillo de ingreso de la facultad. Yo en ese momento estaba en una clase de educación física, entré por el celular y me inscribí en el curso. Y como ven, fue todo demasiado impulsivo, demasiado sin pensarlo, y una vez ya inscripta, empecé como a tomar conciencia de lo que había hecho en la carrera que me estaba metiendo, y al hablar con distintas personas, recibí los comentarios que siempre se reciben respecto a esto de que es una carrera muy pesada, que si vas a ser capaz. Entonces me empezaron a surgir dudas que no la había tenido antes de inscribirme. Entre esas era lo de la orientación, como les digo, de mi secundario, que no era para nada relacionado a esto. El porcentaje de varones en relación al de mujeres, que se sabe que en ingeniería es un tema que está más relacionado a varones, aunque con el paso de los años cada vez esto se va igualando un poco más. Y la mayor duda que creo que todos tenemos es si vamos a ser capaces de llevar a cabo la carrera. Finalmente, con todas estas dudas, decido tomar el desafío. Digo, bueno, lo intento un año y vemos qué pasa. Realizo el curso de ingreso, gracias a Dios entro en el primer intento, realicé el curso de nivelación que ofrece la facultad en febrero y empecé el cursado en marzo. Y acá les dejo, creo que la pregunta que todos nos hacemos es si se necesita ser un genio para estudiar ingeniería civil. Para beneficio de todos les digo que la respuesta es que no. Ya les voy a decir a continuación que creo que es lo más importante para poder realizar la carrera. Ahora pasando a lo que es el plan de estudio, lo dividí, creo que son 3 bloques como más específicos y más diferenciados entre ellos. El primer bloque sería lo que es primer y segundo año, que son las carreras básicas y comunes a todas las ingenierías de la facultad. Como dijo el ingeniero recién, son los años capaz que más pesados porque uno no ve nada relacionado a lo que uno quiere ver. No vamos a ver nada de ingeniería civil y capaz que eso nos desanima un poco porque vamos a tener todos los cálculos, las álgebras, las físicas, que sí es tedioso y justamente estos son los años en los que mayor deserción hay, pero finalmente cuando uno llega a las materias específicas de la carrera, se da cuenta que verdaderamente estos años eran súper importantes para afianzar ciertos términos, ciertos fundamentos que se van a aplicar luego en fenómenos que vamos a ver de la carrera en sí. Entonces, sí son pesados, sí exigen demasiado y no nos animan tanto a seguir la carrera, pero créanme que todo va a valer la pena y nos va a ayudar mucho en el final de la carrera.
Luego tenemos lo que es tercer, cuarto y quinto año. Estos ya son más específicos de la carrera en sí. Algunas materias las vamos a compartir con ingeniería mecánica, por ejemplo, que son las estabilidades, y luego ya vamos a tener las materias específicas de nuestra carrera, como son las aplicadas 1 y 2, hormigón, estudio de materiales 1 o 2, mecánica de fluidos, mecánica de los suelos, ya yendo a las distintas ramas de la ingeniería que ya les voy a mostrar en la filmina que sigue. Acá vamos a empezar a entender esto que les decía de los conceptos que se necesitaban de los primeros años que tanto costaron, nos van a ayudar a entender estas materias. A mí realmente los primeros años me ayudaron muchísimo, como les digo, venía de un secundario que capaz que no tenía las bases que uno cree necesarias y esos primeros años fueron fundamentales. Así todo hay que dedicarle el tiempo necesario, ya se los voy a explicar a continuación también. Y por último, tenemos lo que se llama el sexto año. Nuestra carrera en realidad son 5 años y medio. Este último medio año es el que está contemplado para la realización de las prácticas profesionales supervisadas y el proyecto final. Las prácticas básicamente consisten en cumplir un periodo mínimo de 2 meses en una constructora, en la que nos proponen distintas actividades, como pueden ser el control de la armadura de una losa, el control de la armadura de una viga, o trabajos más de oficina, como puede ser realizar un cómputo métrico, que básicamente el cómputo métrico consiste en determinar la cantidad de materiales que se van a necesitar para el desarrollo de la obra, perdón. Esto, como les digo, va a variar en función de cada una de las prácticas. Y por último tenemos lo que es el proyecto final, que es la famosa tesis. Básicamente uno elige un tema a desarrollar, tiene un cierto periodo para desarrollar ese tema y finalmente está la defensa de la tesis ante un tribunal y con eso nos estaríamos recibiendo de ingenieros civiles. En el plan anterior de la carrera llegaba un punto en el que uno tenía que decidirse por una de las especializaciones que son estructura, hidráulica o vías de comunicación. Básicamente, para darles un pantallazo rápido, estructura sería más o menos el cálculo de edificios, de casas, hidráulica, el desarrollo de presas, el estudio de canalizaciones, el estudio de los cauces, y vías de comunicación sería el desarrollo de rutas o puentes, por ejemplo. Acá les puse algunas imágenes para que vean de los laboratorios que tiene nuestra facultad. Realmente la carrera de ingeniería civil tiene una gran extensión superficial, digamos, en lo que es el predio de la facultad. Tenemos el laboratorio de suelos, de materiales, de hidráulica y de estructura. Son bastante grandes y en distintas materias vamos a hacer visitas a estos laboratorios. Tienen que saber que la carrera no va a ser solamente teórica, sino que también vamos a tener esto de los laboratorios. Yo siempre creo que uno aprende viendo y haciendo, y esto de los laboratorios nos permite capaz llevar un poco lo que leemos en los libros a la realidad y entender un poco más estos fenómenos que están pasando. Acá les dejo el laboratorio de estructuras, el laboratorio de hidráulica en el que tenemos modelos de presas, y acá finalmente del laboratorio de materiales no tenía realmente fotos del laboratorio en sí, le dejé algunos ensayos. Esto era en el plan de estudio anterior. En el plan de estudio que está vigente ahora en nuestra carrera, uno sale como un ingeniero que tiene los fundamentos necesarios para realizar cualquiera de estas ramas de la ingeniería civil, y esto nos da una gran ventaja, que es la flexibilidad ante el poder elegir en diferentes trabajos que estén vinculados a estas distintas ramas, poder aportar y acoplarnos a estos trabajos, y a su vez para en un futuro elegir una especialización en cualquiera de las ramas que más nos interese. Ya contamos con todos los conocimientos básicos para ello. Ahora ya pasando a lo que es el cursado de la carrera, lo dividí en 4 bloques. El primer bloque sería la carga horaria, que muchos preguntaban en el sector de preguntas de la encuesta, qué tanto exigía la carrera en cuanto a horarios, si era muy pesada. Acá yo les puse los 3 ítems que creo que forman parte de lo que es la carrera en sí. Primero vamos a tener las clases, las cuales la mayoría son obligatorias y algunas no lo son, pero yo personalmente les recomiendo el ir a las clases. Ayudan mucho a aclarar las ideas y a tener un conocimiento previo del tema antes de abordarlo cada uno en sus casas. Luego tenemos los prácticos, en algunas materias de vuelta son obligatorios, en otros no. Y por último tenemos las horas de estudio que uno le va a tener que dedicar a la materia.
Recién con estos 3 ítems aplicados vamos a poder decir que vamos a saber la materia. En cuanto a carga horaria, algunos años son más pesados que otros, no les voy a mentir. Si exige demasiadas horas la carrera, en los primeros años, por ejemplo, no les tiene que sorprender el hecho de tener desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Eso va a ser súper normal y el hecho de que se queden a comer en la facultad es algo que ya lo van a tener que ir aceptando, familiarizarse con eso, porque realmente en algunos casos es súper necesario, porque no nos dan los tiempos para ir a nuestra casa y volver. Así que en cuanto a carga horaria, sí es una carrera exigente, pero nada imposible. Luego tenemos lo que se necesita para realizar la carrera. A diferencia de los que muchos creen, yo en este caso puse los porcentajes que yo creo que son más representativos. De conocimiento, para mí simplemente se necesita un 20% y lo que más se necesita en la carrera es la constancia y la voluntad. Yo puedo tener toda la capacidad intelectual que uno querría tener, pero si yo no le dedico verdaderamente las horas necesarias al entender una materia, es muy difícil que pueda avanzar en la carrera. Realmente hay días en los que uno va a llegar de la facultad, de haber pasado todo el día en la facultad, y va a tener que sentarse en el escritorio a estudiar y a afianzar ciertos conceptos, y si no se tiene constancia y voluntad, esto va a ser imposible. Por eso creo que son las 2 cosas que más se necesitan para el desarrollo de la carrera. Como les digo, yo venía de un secundario nada que ver, y entonces de conocimiento tenía -100, y creo que lo que me ayudó a poder realizar la carrera fueron estas 2 cosas que les digo, constancia y voluntad. Además de esto, creo que ninguna obra es igual. Entonces, yo puedo tener los fundamentos de alguna materia y si no le dedico el tiempo necesario, realmente no voy a poder realizar el razonamiento necesario y entender verdaderamente un fenómeno, y esto es lo que me va a ayudar para poder obtener diferentes soluciones en diferentes obras que yo tenga. Si se me plantea un problema, yo solamente si tuve el tiempo de razonar y de entender un fenómeno, voy a poder dar la respuesta. El trabajo del ingeniero es siempre dar respuesta ante problemas que surjan. Y la mejor parte de esto es que no todo va a ser estudio. Ahora les puse una firmina que se trata de los eventos que vamos a tener en la carrera. En primer lugar tenemos lo que son los bautismos. En la carrera de Ingeniería Civil, por ejemplo, los bautismos se realizan en el tercer año de la carrera, son organizados por los chicos de cuarto año. Luego tenemos congresos nacionales y jornadas regionales. Ahora aprovecho para nombrarles lo que es EANEIC, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Esta organización es la que se encarga de realizar estos diferentes eventos y charlas, todo relacionado y dedicado a estudiantes de nuestra carrera. Si quieren saber un poco más de ellos, pueden seguirlo en Instagram, está la sede nacional y la sede de cada una de las facultades. Luego tenemos algunos asados como fin de cursada en algunas materias, no son muchos, así que cuando tengan la posibilidad, aprovéchenlos. Luego tenemos las visitas a obra, como les digo, se aprende viendo las cosas en la vida real para traerlo del libro. Las visitas a obras van a tener en distintas materias, por ejemplo, en cimentaciones, los van a llevar a ver distintos métodos de fundación, o hasta en arquitectura, que es en el último año, van a ir a ver a la obra en sus últimas etapas. ¿Y esto qué les quiero mostrar con esto? Es que estas visitas a obras les van a permitir ver la obra en todas sus etapas del desarrollo. Y por último, lo que son proyectos que tiene la facultad. En este caso hago referencia al proyecto Mateo, que es en el que me encuentro actualmente. Y acá quiero hacer referencia al término de extensión universitaria, que capaz es un tema que no se habla mucho y creo que es súper importante, ya que la extensión universitaria lo que nos permite es traer a personas que capaz ni pensaban estudiar en la universidad, y además nos da un sentido de lo que es la realidad. Nos permite ver dónde estamos, para qué estudiamos e investigamos, y además qué tipo de profesionales buscamos generar. No nos tenemos que olvidar que antes de profesionales, antes de ingenieros, somos personas. Entonces, el traer un poco de esta humanidad a la carrera es súper importante, y consideraba que era bueno traerlo al tema en esta charla. Y por último, algunos consejos capaz medios generales, pero creo que son súper necesarios. A veces lo obvio no es tan obvio.
El saber pedir ayuda en el cursado de la materia, yo siempre digo que el inteligente no es el que no tiene dudas para hacer, sino el que es capaz de reconocerse ignorante, entre muchas comillas, en algunos temas, el reconocer que necesita respuestas que no puede tener por sí solo. Acá hago referencia, por ejemplo, a las consultas, que son espacios que da la facultad. Estas consultas son dadas por estudiantes como todos nosotros, como dijeron recién, yo soy ayudante estudiantil de una de las materias. En los primeros años, por ejemplo, está la famosa aula 118, que es la segunda casa de la mayoría de los que estudiamos la carrera. Las consultas están siempre ahí y creo que es súper importante aprovecharlas. Después, respecto a los grupos de estudio, esto obviamente va a depender de la forma de estudio de cada uno. En mi caso personal, yo considero que soy una persona que estudia mejor estando sola, pero sí creo que al menos para realizar el cierre de una materia, el último repaso de la materia, está bueno juntarse con un grupo de estudio, ya que a veces podemos escuchar ciertos razonamientos que uno capaz no fue capaz de llegar a esos razonamientos, o incluso hacer ciertas preguntas y dudas que uno tenga respecto a un tema. A algunos capaz les sirve estudiar toda la materia en grupo de estudio, esto ya lo van a ir viendo a medida que vayan avanzando en la carrera. Luego, el consultar la bibliografía, esto ya sea para un tema que no entendamos o cuando queremos profundizar en un tema. Está bueno no quedarnos solamente con lo que nos da la cátedra. Es verdad que por el ritmo de la carrera no en todas las materias se puede profundizar. Cuando se pueda, aprovechenlo. Lo que pueden hacer es preguntarle a los profesores que dan las distintas materias bibliografía recomendada o incluso buscar cada uno por aparte. Y los últimos dos consejos creo que están súper relacionados, es la organización y el no dejar de disfrutar el resto. ¿Con qué me refiero a esto? Si tienen un hobby, si les gusta la fotografía, si hacen algún deporte, no dejen de hacerlo por estudiar la carrera. Esto les digo desde mi experiencia, que yo no lo apliqué, más que nada en los primeros años. Fui una persona que se dedicó mucho a la facultad y dejó de lado ciertas cosas. Y realmente uno ahora desde lejos ve que capaz era menos beneficioso lo que yo hacía. Cuando uno va y hace un deporte o hace algo que les gusta, el cerebro se distiende y vuelve con el potencial 3 veces el que tenías antes. Entonces no dejen de hacer estas cosas. También les pongo la alimentación y el descansar. El cerebro no funciona bien si no descansa y si no nos alimentamos bien. No sirve de nada el desvelarse toda la noche porque el cerebro no va a estar con todo su potencial cuando tengamos que rendir, cuando tengamos que realizar un práctico. Entonces, denle la misma importancia al estudio como a estas cosas. Acá también aprovecho en cuanto a organización. Si tienen, por ejemplo, un asado familiar el domingo y tienen un examen la semana que sigue, no dejen de ir a ese asado familiar que tienen el domingo. La organización les va a permitir, si yo tenía que dedicarle 5 horas el domingo al estudio, distribuyo esas 5 horas en la semana y voy al asado familiar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, las materias se van a dictar todos los años, pero mi mamá va a cumplir 40 años una sola vez, mi papá va a cumplir 50 años una sola vez, entonces cuestión de organizarse y no perderse lo que es la vida en sí por el estudio. Pasando ya a otro tema, les dejo la gran pregunta de si se necesitan ingenieros civiles. Esto ya fue respondido un poco por el ingeniero. La respuesta a esta pregunta es que sí. Entonces vamos a ver un poco ya pasando al último bloque de la charla, respecto de lo que es el campo laboral. Un ingeniero civil, yo siempre digo que en la carrera nos da, tenemos para todos los gustos. Si nos gusta la investigación, vamos a poder dedicarnos a la investigación. Si nos gusta el trabajo de oficina, el ser calculista, vamos a poder dedicarnos a eso. Y si nos gusta estar en la obra, que es personalmente al menos lo que a mí me gusta, vamos a poder dedicarnos a esto. Además, es una carrera que nos permite no aburrirnos en el ejercicio profesional. Yo puedo dedicarme a oficina en algunos años, me canso de eso, paso a investigación, me canso de eso, paso a obra. Como ustedes quieran, pueden ir rotando y es imposible aburrirse verdaderamente en esta carrera. Y acá les pongo un poco también que fue nombrado por el ingeniero, las posibilidades de intercambio que nos da nuestra facultad. Acá les puse las más importantes o las que yo conocía al menos. La facultad nos da la posibilidad de cursar algunas materias en lo que es Colombia y México.
Además, tenemos becas para Alemania y Francia. En Alemania se permite cursar el 4º año en la Facultad de Biberach en Alemania, y en Francia se tiene la posibilidad de cursar un semestre. Además, tenemos un convenio con la Universidad de Salerno en Italia, que lo que nos permite es cursar el 5º año de nuestra carrera allá y realizar la tesis. Con esto se da lo que es la bititularidad. Es decir, vamos a obtener el título de ingeniero civil acá en Argentina y además obtenemos el título de laurea magistrale en Italia. Y bueno, es una oportunidad súper buena de aprovechar, lo distinto a las anteriores. Como les dije, Alemania y Francia, por ejemplo, son becas, es decir, que uno va a recibir un determinado estipendio al estar realizando esta beca. En cambio, lo de Italia es un convenio, es decir, es simplemente un acuerdo entre facultades. Sí, uno se exime de pagar la facultad, pero los gastos que uno tiene al vivir en el otro país ya corren por cuenta de cada uno, pero no deja de ser una excelente oportunidad para aprovecharla. Estas distintas oportunidades varían en cuanto a periodo de duración, la modalidad y los requisitos. Estos aplican más que nada para la beca. Los requisitos pueden ser tanto idioma, promedio como avance. En función de las becas van variando. Y acá aprovecho, ya que está nombrado lo del promedio, que creo que muchas veces le damos más importancia a este tema, más importancia de la que deberíamos. Un promedio no nos va a definir como ingenieros. No está bueno que nos comparemos. Un ingeniero que tenga un promedio de 10, un ingeniero que tenga un promedio de 5, no tiene diferencia, ¿sí? Son simplemente circunstancias que llevaron a obtener una nota o obtener otra nota. Tenemos que tener en cuenta que todos somos personas distintas, todos vivimos situaciones distintas. El promedio sí puede ayudar para estas distintas situaciones, como son las becas, pero siempre hay distintas posibilidades para acceder a ellas. Entonces tampoco es matarnos por un promedio que verdaderamente no nos va a definir. Y acá también aprovecho el tema de cursar la carrera en los años que están previstos para el cursado de la materia. Muchas veces pasan cosas que capaz que uno no tenía previsto y nos hace atrasarnos en un año, y sí es verdad que uno se termina frustrando un poco y se empieza a sentir mal, pero tengan en cuenta que un ingeniero con 43 años de experiencia laboral y un ingeniero de 40 años de experiencia laboral verdaderamente no es una gran diferencia. Sí, ahora que estamos cursando, uno dice, uy, perdí un año, perdí 2 años, sí parece mucho, pero hay que salir un poco de lo que es nuestro mundo y ver que verdaderamente esas cosas son solamente números. Así que tengan en cuenta eso. Y ya cerrando, les dejo esta frase de Amit Ray que dice: la mente es un espejo flexible, ajústalo para ver mejor el mundo. Con esto, ¿qué quiero decir? El mundo es el mismo para todos. Lo que va a cambiar va a ser los ojos con el que uno lo mire, que creo que esa es la gran ventaja y la herramienta que nos da el estudiar la carrera de ingeniería civil. Nos permite ver el mundo con otro filtro y así, ¿por qué no?, convertirlo en un lugar mejor. A medida que vamos a ir avanzando en la carrera, vamos a ir afinando este ojo de ingeniero y vamos a empezar a ver el mundo verdaderamente desde otro lado, y creo que es lo mejor del estudiar la carrera de ingeniería civil. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias. Espero que haya respondido a las dudas que tengan y que haya servido esta charla. Bien, muchas gracias, Nicole, por tus palabras. Sí, muy, muy completo lo tuyo y muy lindos consejos también, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, les recuerdo que el chat sigue habilitado para que hagan sus preguntas hacia los disertantes y que la vamos a contestar en el final de las exposiciones. Bueno, ahora vamos a seguir con la disertación del egresado de la carrera, el ingeniero Benito Gustavo Augusto, quien es ingeniero civil y en su carrera se desempeñó como ayudante estudiantil. En el año 2017 recibió una beca de estímulo a la vocación científica del CINCONICET, a través de la cual desarrolló su tesis de fin de grado. En el año 2018-19 trabajó como ingeniero estructural en Saxum, y en el año 2020 se recibió de máster en España en mecánica de suelos e ingeniería geotécnica de la UNED CEDEX. Bueno, ahí consiguiendo también a la mejor tesis. Actualmente comenzó el doctorado en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materias en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Laboratorio de Ingeniería de Morfología del Terreno. Bueno, ingeniero Gustavo, te cedo la palabra.
Buen día, muchas gracias a todos. Bueno, yo quería comentarles más que nada que, bueno, el ingeniero aplica los conocimientos que hay sobre la ciencia para solucionar problemas de la vida cotidiana. Y podríamos decir, sin cometer error, que la ingeniería civil es una de las carreras más antiguas. ¿Y por qué? Porque ya se aplica hace miles de años. Por ejemplo, si vamos a a mí siempre me gusta, para entender la actualidad, uno tiene que entender la historia. Y como dijo el decano, que las obras de ingeniería perduran en la historia y tienen miles de años y se siguen viendo. Por lo tanto, el trabajo que nosotros realizamos tiene una gran influencia y una perduración en el tiempo. Por ejemplo, los incas, cuando se les planteó el problema de cómo podemos cultivar en las montañas, a alguien se le ocurrió a realizar e inventar las terrazas de cultivo que les permitían retener el agua y así hacer los cultivos. Podemos ver en las fotos, por ejemplo, que sus construcciones, a pesar de que no tenían la tecnología necesaria, eran muy buenas. Podemos ver, acá por ejemplo, podemos ver un muro de Machu Picchu donde las piedras están colocadas perfectamente, no se puede colocar una hoja entre las piedras. Eso significa cómo utilizaban el ingenio y la tecnología que tenían a su alcance para satisfacer sus necesidades de vivienda. Luego también, como dijo el ingeniero, que la primera rama de la ingeniería se podría decir que comenzó con la ingeniería militar, en donde cuando la gente se empezó a realizar las aldeas, las ciudades, había que defenderlas. Y un claro ejemplo, por ejemplo, tenemos la muralla china, que se construyó en el siglo V a.C. y tenía una extensión de 21.000 kilómetros y ahora se conserva solamente el 30%. Vean la magnitud de la obra que se realizó en aquellos años con la tecnología que se tenía a mano y hoy en día sigue vigente. También tenemos, por ejemplo, una fortaleza del Alcázar de Segovia, que se construyó en el siglo XII después de Cristo y aún sigue en perfecto estado hasta en la actualidad. También, por ejemplo tenemos en Egipto las pirámides de Giza, que tenían 150 metros de altura y hasta pocos siglos antes continuaban siendo la estructura más alta del mundo. Tenían 2 millones de bloques. Imagínense la ingeniería y la logística que tuvieron que realizar los egipcios para trasladar de las canteras de roca 2 millones de bloques y cada bloque pesaba en promedio 1.000 kilos cada uno. O sea, impresionante. Y yo, en mi opinión, los romanos han sido los mejores ingenieros de la historia, ya que ellos buscaban satisfacer todas las necesidades que hoy en día nosotros satisfacemos en la actualidad. Por ejemplo, darle agua potable al pueblo a través de los acueductos. Hoy en día, actualmente, podemos ver, por ejemplo, el acueducto de Segovia, en cómo hacían los romanos para trasladar el agua hacia las fuentes de sus ciudades para que la gente tenga agua potable. Este acueducto es del siglo II después de Cristo y aún sigue vigente y en perfecto estado. El Imperio Romano fue tan grande que tuvo que desarrollar carreteras y puentes, y acá está la rama de la ingeniería civil, que es en las vías de comunicación. Los romanos pudieron desarrollar 100.000 kilómetros de carreteras en su apogeo, y ya en ese momento tenían algunos conceptos de cómo tenía que ser la estructura de un camino para que resista las cargas a las que se le aplicaba. Entonces, la verdad que un ingenio y una ingeniería fenomenal a pesar de las limitaciones que se tenían en esa época. Otra característica de los romanos es la tipología estructural que utilizaban, las de los arcos, las que le permitieron hacer obras de ingeniería impresionantes, por ejemplo, puentes que hoy en día siguen funcionando, por ejemplo, para las personas para trasladarse. Obviamente que son puentes que no pasan vehículos, pero hoy en día siguen funcionando perfectamente. Muy interesante también que los romanos decían que para evitar las enfermedades en las ciudades se necesitaban cloacas. Entonces ya en el año 600 a.C. habían construido en Roma la cloaca máxima para todos los desechos de las personas. La verdad que la construcción de los túneles, toda una obra de ingeniería que podemos ver y encima siguen intactos, o sea, siguen en la actualidad y se pueden observar. Podemos decir que el edificio más importante o más representativo es el Coliseo Romano.
que fue construido en el siglo I después de Cristo, tenía la capacidad de 50.000 personas, lo que tiene hoy en día un estadio de fútbol, y funcionó durante 500 años, y hoy en día sigue en pie lo que queda. Acá podemos ver el interior también del Coliseo, la verdad que una obra de ingeniería impresionante para la época. Y en la actualidad tenemos la tecnología y los avances en la tecnología de los materiales, en el conocimiento de la física, nos permiten realizar obras enormes. Por ejemplo, tenemos el Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, que tiene 830 metros de altura. Imagínense cómo la tecnología avanzó para que nosotros entendamos bien cómo es el comportamiento estructural del edificio, cómo son, por ejemplo, las cargas de los vientos, los terremotos, y también qué sucede debajo del edificio, porque el edificio se tiene que apoyar en alguna parte. El conocimiento del comportamiento del terreno y cómo el terreno resiste las cargas que le transmiten los edificios. También podemos ver en la rama de la ingeniería de las vías de comunicación los puentes, la construcción de puentes colgantes para salvar grandes luces que permiten el desarrollo de las ciudades y el crecimiento y mejorar la economía de las personas, siempre para satisfacer las necesidades de las personas. Por ejemplo, dentro de lo que es la rama de la hidráulica, para poder la regulación de las aguas, nosotros sabemos que hay épocas donde el caudal de los ríos es mayor, es menor, entonces una idea muy buena es que en los tiempos de abundancia poder contener el agua y en las épocas que hay poca agua, utilizarla para agua potable, riego y demás actividades. Por ejemplo, acá podemos ver la presa Hoover, que es una presa en arco de hormigón armado, que se construyó en el sur de Estados Unidos. Y también la ingeniería civil tiene influencia en la minería. Por ejemplo, acá en Chile está la mina más grande del mundo, que es la mina de Chuquicamata, que es de cobre y oro, y miren las dimensiones que tienen. 5 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho y 1000 metros de profundidad. Y todo esto tiene influencia en la ingeniería civil. Por ejemplo, el ingeniero geotécnico que se dedica a proyectar todas las obras de tierra, tiene que calcular y diseñar los taludes de excavación para que cumplan los requisitos para que sea técnicamente viable realizar la obra, sea segura y también sea económicamente beneficiosa para las personas. También tenemos, por ejemplo, los túneles. Tenemos el túnel de San Gotardo en Suiza, que es el túnel más largo del mundo, que tiene 150 kilómetros de túneles y galerías, y tiene un diámetro entre 8 y 9 metros, y una profundidad máxima de 2.400 metros. O sea, impresionante, y los ingenieros civiles siempre participan en todos estos tipos de obras. También tenemos, por ejemplo, acá podemos ver en la imagen inferior una excavadora de túneles que fue utilizada para hacer el soterramiento de la autopista M30 en Madrid. La excavadora tiene 18 metros de diámetro, o sea, la altura de un edificio de 6 pisos de altura. Si podemos ver el tamaño de las personas comparado con la excavadora, impresionante. Y todo esto participan los ingenieros como en la oficina técnica, como también en obra. Ahora, yo les quería contar un poco sobre la experiencia de lo que fue la carrera. Bueno, la carrera, como ya le comentó Nicole, es una carrera de 6 años, está pensada para 6 años, pero bueno, uno siempre se puede retrasar un poco y eso es muy normal. A veces las circunstancias de la vida a veces nos sorprenden. Y bueno, yo hice la carrera, por ejemplo, en 7 años, porque en 5º año yo tomé la decisión de bajar un poco el ritmo, venía con un ritmo muy intenso y yo por decisión propia decidí prestarle atención a otros aspectos de la vida que también son necesarios y decidí hacer la carrera, extender 5º año en 2 partes. ¿Qué consejo yo le puedo dar para la carrera? Como ya dijo Nicole, el que se recibe no es el más inteligente y no hay que ser un genio. Yo también, como Nicole, vengo de un colegio humanista en el cual capaz que la física y la matemática no era el fuerte, pero con constancia y organizándose bien, se puede avanzar bien. También un consejo que es importante y hoy más que nada es el tema del idioma. Hoy en día el idioma es fundamental para la carrera y también para la vida profesional.
Entonces, si uno está flojo en el nivel, por ejemplo, de inglés, es recomendable que también a lo largo de la carrera uno refuerce el idioma, ya que el idioma te abre las puertas para todo el mundo. O sea, hoy en día todo está en inglés. Si uno busca la bibliografía sobre respecto a algún tema, es muy probable que la encuentre en inglés. Después, muchas obras, proyectos en otros países, se habla todo en inglés. Entonces, muy importante. Y también el uso de la informática, que no es menor. Es verdad, nosotros estudiamos ingeniería civil, pero es importante, y hoy en día las empresas cuando buscan ingenieros piden que tengan una buena base, por ejemplo, en Excel, tengan conceptos básicos sobre programación en Excel, por ejemplo, con los macros y el Visual Basic, es muy importante, así que yo les recomiendo que también, si pueden reforzar esa parte, es muy atractivo para una empresa, un ingeniero que maneje bien el idioma y también la informática. Y bueno, otro aspecto de la carrera que es muy interesante y la verdad que para mí es muy apasionante es la docencia. Y los alumnos tienen la oportunidad de estar en un cargo docente en las ayudantías estudiantil. En mi caso, yo fui los últimos 5 años de la carrera, fui ayudante estudiantil 3 años en mecánica técnica, igual ahora Nicole está en esa materia, y 2 años en hormigón armado. Para mí, creo que fue la mejor experiencia que yo tuve en la universidad. A mí me encanta la docencia y bueno, y espero que algún día también poder enseñar en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Así que si hay alguno que tenga vocación docente, no dude de presentarse a los concursos. El cargo es anual, se lo tiene que renovar todos los años y yo les digo que es una experiencia enriquecedora. También, como decía Nicole, los trabajos que se pueden realizar en el laboratorio, está el laboratorio de estructuras, de materiales, el laboratorio de mecánica de suelos y el laboratorio de hidráulica, en el cual en el transcurso de las materias te hacen participar de los laboratorios de ensayos y también el trabajo de fin de grado lo pueden realizar haciendo un trabajo experimental en el laboratorio que más les guste. Luego también otro aspecto, después cuando uno termina la carrera de grado, es la especialización. Ustedes se puede optar por realizar un máster, el cual uno reforzaría los conceptos en área en específico. Uno puede hacer un máster como el máster en estructuras que se dicta en la universidad, o por ejemplo, si les gusta la geotecnia, pueden ir a la geotecnia o la hidráulica o las vías de comunicación. Luego también se pueden realizar doctorados. El doctorado también está más enfocado en lo que, si a ustedes les interesa, realizar, por ejemplo, una carrera como investigador o docente. Y es muy interesante, ya que hay muchas ofertas dentro del país. En la misma universidad está la oferta del máster en estructuras, del doctorado en estructuras, como ya le comentaron. Y también hay muchas ofertas fuera del país. Y si se busca en internet, hay un montón de becas para diferentes universidades, además de las posibilidades que ofrece la facultad en los diferentes países, como comentó Nicole hace un momento. Bueno, ¿cómo es respecto a la salida laboral? Si nosotros hablamos sobre ingeniería civil, podríamos identificar las siguientes ramas: el área de estructuras, el área de geotecnia, que es la mecánica de suelos, la hidráulica y las vías de comunicación. Dentro de estas 4 áreas se puede trabajar en la actividad pública o privada, en lo que vendría a ser en oficina de proyecto y en obra. Pero esto no está independizado, todo está interrelacionado, porque el ingeniero que proyecta una obra, que la calcula, debe tener los conocimientos de cómo se ejecuta una obra, para diseñar correctamente y para que el diseño que realice se pueda materializar, ya que si nosotros no conocemos la tecnología que se utiliza en obra, es muy probable que cometamos errores a la hora de realizar el diseño. También otra rama de la salida laboral es la docencia y la investigación, la cual la pueden, como ya comenté antes, realizar, por ejemplo, el doctorado, en el cual ustedes es una iniciación en la investigación y al mismo tiempo pueden realizar la docencia. Y están también interrelacionados. Pero no solamente eso, en la ingeniería civil pueden hacer docencia y actividad privada.
Yo creo que es muy enriquecedor cuando un docente, cuando nos enseña, también tenga conocimiento sobre cómo es la actividad privada, qué tecnologías se están utilizando en la obra. Yo creo que es muy enriquecedor, ya que está constantemente actualizado. Por lo tanto, un docente que hace docencia y está en la obra o en la oficina de proyecto, también eso le da mucho valor a la enseñanza. Ahora, dentro de la salida laboral, como ya lo dijo el decano, y es una realidad, se necesitan ingenieros. Hoy en día hay mucha oferta de trabajo y a las empresas les cuesta conseguir ingenieros. A mí me sucedió que cuando estaba en quinto y sexto año de la carrera ya me ofrecían trabajo y comencé trabajando como delineante de planos. Pero es importante, y esto es un consejo, que si uno decide incursionar en la vida laboral durante la carrera, les recomiendo que sea un equilibrio bien entre las horas que uno le tiene que dedicar a la carrera y las horas que le tiene que dedicar al trabajo, porque uno le empieza a gustar, se empieza a motivar y hay veces que dejan de lado la carrera, empiezan a trabajar mucho y después cuesta retomar el estudio. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, si aparece una oportunidad y el tiempo les permite estudiar y trabajar, es buenísimo, pero siempre es importante que continúen con los estudios y se reciban, porque una vez recibidos van a tener mejores oportunidades y mejores condiciones de trabajo. Ahora, ¿se puede trabajar afuera del país? Sí, sí se puede, pero obviamente depende del país. Hay países en los cuales conseguir una visa de trabajo es más sencillo o más difícil. Por lo general, en los países de Latinoamérica y los que están en el Mercosur, conseguir una visa de trabajo es más sencillo. En Europa ya la situación cambia un poco. Por ejemplo, en Alemania y Francia son países que dan muchas visas de trabajo, pero por ejemplo, en mi caso, que yo estudié en España, es más difícil conseguir una visa de trabajo en España. Si uno tiene la nacionalidad o de algún país de la Unión Europea, facilita mucho las cosas, pero hay mucha oferta laboral y se puede trabajar fuera del país. Y ahora, ¿cómo es el nivel de los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán con respecto a egresados de otros países, de otras universidades? Respecto a mí, yo tuve la experiencia estuve acá estudiando en España, compartí con muchos compañeros que son ingenieros, que tienen mucha experiencia, y la verdad que el nivel con el que salimos de la Universidad Nacional de Tucumán es muy bueno. La verdad que yo no sentí diferencia en el nivel respecto al contenido. Como ya le comentó Nicole, nosotros tenemos una base, nos enseñan los conceptos básicos en el área de estructuras, de geotecnia, de hidráulica, de vías de comunicación. Por lo tanto, tenemos una flexibilidad para poder adaptarnos a la realidad que se nos presenta. Yo creo que la ingeniería es emocionante. Siempre los desafíos son diferentes y cada desafío tiene diferentes soluciones. En la ingeniería no hay una solución correcta, sino que hay varias soluciones que pueden ser correctas. ¿Cuál sería la solución correcta o cuál debo elegir? Bueno, en mi opinión tiene que ser un equilibrio que esa solución de la obra que uno propone, sea cual sea, tiene que ser técnicamente viable, que cumpla los requisitos de seguridad y de durabilidad, y también que sea económicamente viable. Entonces, puede haber diferentes soluciones que valgan la pena, pero siempre tiene que ser un equilibrio entre esos factores. Así que bueno, desde ya muchas gracias y bueno, y espero que les guste y muchos de ustedes se decidan por estudiar ingeniería civil. Bien, muchas gracias, ingeniero. La verdad, muy, muy bueno tu disertación. Algo que me olvidé de comentarle a los chicos, a los participantes, que estás en España, ¿no? No sé cuántas horas hay ahora, pero bueno, Ahora quería recalcar eso. Son las 10 de la noche. 10 de la noche, bueno, quería recalcar eso, que está en España y la hora. Así que te agradezco mucho, ¿no? Tu esfuerzo, lo que has hecho. Y bueno, vamos a seguir entonces ahora con las palabras del ingeniero. Primero les recuerdo que el chat va a seguir habilitado, ¿no?, para las preguntas que quieran hacer. Así que, bueno,
Seguimos entonces con el docente, el ingeniero Luis Eduardo Muraki, quien es ingeniero civil, egresado en el 2002 de nuestra facultad. Se especializa en hidráulica y estructuras y desde el 97 se desempeñó como docente en el Departamento de Construcciones y Obras Civiles de la FACED, en la materia de hidráulica e hidráulica para agrimensores. Y actualmente se desempeña en la materia de instalaciones complementarias para edificios. Es investigador del SIUN, categoría 5, desempeñándose desde el año 2005 en proyectos de investigación. Ingeniero, le cedo la palabra. Buenas tardes. Qué introducción, qué presión. Bueno, antes que nada, quisiera decirles que bueno, voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que podemos hacer los ingenieros y específicamente una partecita también como docente, aunque bueno, le escuché a Nicole, le escuché a Gustavo con gran gusto y vi que hicieron ya uso de la mayoría de los recursos que por ahí los ingenieros vamos a utilizarlos. Así que bueno, quería felicitarlos a ambos y bueno, quería compartir una pequeña presentación a modo de resumen y de ver cuáles serían las posibilidades de... A ver, vamos a compartir cuáles serían las posibilidades de un ingeniero en nuestro medio, principalmente. Yo no tengo por ahí la posibilidad de haberme ido del país, de estudiar en otros lugares, de los cuales no me arrepiento. La verdad que es muy lindo lo que uno puede hacer en cualquier lugar del mundo y tenemos muchas oportunidades en todos los lugares, ¿sí? Para todos los que están por ahí viendo de elegir o no ingeniería civil, bueno, quería contarles que yo soy profesor adjunto en instalaciones complementarias para edificios. Esta asignatura versa sobre un campo muy específico, pero bueno, quiero que veamos los campos de acción posibles que podemos tener los ingenieros. Podemos trabajar en el diseño, en el cálculo, en la construcción y posteriormente en el mantenimiento de todas las infraestructuras de las ciudades y que existen entre ellas, ¿sí? Estamos hablando de vías de comunicación, obras de captación de agua. Entonces, por ahí gente se enoja conmigo, pero si alguien va a cambiar el mundo, son los ingenieros, no solo los civiles, seamos sinceros, ¿sí? Los civiles somos por ahí una parte de este gran engranaje, este gran equipo de trabajo, ¿sí? Que se encarga de planificar, de organizar y tener un control sobre la supervisión de las obras y dirigirlas convenientemente desde el punto de vista que nos toque, ya sea desde una empresa o como inspectores. En esta gran posibilidad que nosotros tenemos, podemos desempeñarnos por nuestra cuenta propia. Hay muchos que se desarrollan en nuestro medio por cuenta propia y otros que trabajan para grandes empresas. Yo puse grandes empresas, pero se trabajan para pequeñas, para medianas y para grandes empresas con igual nivel de emoción, como lo dijo Gustavo. Es emocionante el día a día del ingeniero. Son muchas cosas para resolver. Otra cosa que también comparto mucho con Nicole y con Gustavo es que yo soy docente, me apasiona la docencia, pero principalmente me encanta muchísimo la obra, ¿sí? Nosotros en obra podemos desarrollarnos en la parte técnica de la obra o en la parte administrativa. La parte administrativa es una parte fundamental para optimizar los tiempos de obra. Ustedes, por ejemplo, si están en una obra y les falta un permiso, no puede entrar el camión a entregarles el hormigón, la obra se atrasa. Entonces, todas las partes que intervienen en las obras y donde intervenimos los ingenieros civiles son importantes, ¿sí? Tanto la planificación como ajustarnos con las demás áreas para poder cumplir con estas planificaciones, ¿sí? También, bueno, nos podemos desempeñar en el sector público o en el sector privado. Ustedes saben que la mayoría de las reparticiones públicas, como vialidad, como la Dirección Provincial del Agua y tantas otras, necesitan de los ingenieros civiles en su equipo de trabajo, ¿sí? Recordemos siempre que somos parte de una máquina y uno de esos engranajes son los ingenieros civiles, ¿sí? Tanto en la obra pública como en el sector privado. Y por último, que también ya fue mencionado, nos desempeñamos como docentes y o investigadores, ¿sí? En mi caso, ya les voy a contar,
mi tarea docente y mi tarea de investigación no van precisamente de la mano. En cuanto al plan de estudio, para ustedes que están interesados, no sé si lo tocaron el tema, yo ingresé a mitad por razones laborales. Yo les quería contar que el plan de estudio vigente está formado por 4 bloques curriculares principales, donde tenemos un bloque 1, donde están las ciencias básicas, ¿sí? Las matemáticas, la física, la química, la informática y los sistemas de representación. Esto es a grandes rasgos todas las herramientas con las que nosotros nos vamos a poder comunicar con nuestros pares y con nuestros clientes, con nuestros superiores, ¿sí? Y las herramientas con las que hablamos día a día, por ahí hoy, ustedes la ven como más factible a la informática o un sistema de representación. Pero no nos olvidemos que en obra, algunas veces las físicas, las matemáticas y las químicas nos definen tiempos de obra y nos definen decisiones muy importantes, ¿sí? Todas son importantes y recordemos que todas estas ciencias básicas las compartimos con todas las ingenierías, ¿sí? Si ustedes están interesados en alguna ingeniería y todavía no tienen la decisión firme sobre alguna ingeniería, estoy en ingeniería civil, no, es broma. Sepan que ustedes entran a la facultad y este ciclo básico es el mismo para todos. Entonces tienen la posibilidad de redireccionarse una vez que ingresaron a la facultad, ¿sí? Estas son herramientas básicas para todos los ingenieros. Recuerden que ustedes están sentados en un aula tomando una clase de matemática y a la par de ustedes puede haber un estudiante de ingeniería mecánica, un estudiante de ingeniería eléctrica, un estudiante de ingeniería industrial. Puede haber cualquiera de las ramas de la ingeniería sentado a la par de ustedes tomando una clase al igual que ustedes, ¿sí? Porque esto es válido para todas las ingenierías. En cuanto en el bloque 2, las tecnologías básicas, ya nos vamos separando un poquito de la parte común a toda la ingeniería y vamos apuntando ya un poquito a lo nuestro, aprendiendo un poco de las partes básicas de la teoría de las estructuras, la ciencia y la tecnología de los materiales, conocer cada material, cómo podemos aplicarlo a cada uno, cuáles son las características de cada uno, cuáles son las características una vez combinados cada uno, ¿sí? La otra parte muy importante son los fluidos. Ustedes saben que así como somos la mayor parte de nuestro cuerpo agua, también el agua es indispensable para la vida y uno de los fluidos que tratamos en el 95% de los casos es el agua, ¿sí? Las obras de captación, las obras de conducción, las obras de distribución. Entonces, nosotros tenemos que estar muy preparados para manejar fluidos. Ustedes saben con los inconvenientes que producen cuando se manejan mal los fluidos. Y en cuanto a la geotopografía y a la geología de suelos, tenemos acá los conceptos básicos para ir conociendo dónde están fundadas nuestras obras, ¿sí? Nosotros sabemos dónde se va a fundar la obra y cómo encarar las fundaciones de esta obra. Entonces, para saber cómo hacer una estructura y cómo hacer el edificio más alto del mundo, como dijo Gustavo, tenemos que saber cuál es su base, cuál es el terreno, cuáles son las características y cuán preparados estamos con nuestros sistemas constructivos y nuestra tecnología para poder afrontar estos desafíos. En cuanto al bloque 3, ya entrando en tecnologías aplicadas, ya entramos en lo que es netamente la ingeniería civil, entramos en el dimensionado de estructuras, donde van a conocer una diversidad de métodos, también aplicados a los programas computacionales. La verdad que tenemos una gama muy importante en cuanto a docentes con su preparación y sus posgrados. La verdad que tenemos una gama muy importante en cuanto a variedad de docentes en todo tipo de estructuras, ¿sí? Porque uno dice estructuras, bueno, puede ser hormigón, puede ser madera, puede ser una estructura metálica, hay muchas variantes y muchas formas de combinarlo. En cuanto al estudio de suelos y fundaciones, ya vimos algo, eso es saber qué capacidad tiene nuestro basamento para saber hasta dónde podemos llegar con nuestras construcciones. En cuanto a aplicaciones hidráulicas, la gama es, la verdad, gigantesca, ¿sí? Desde las grandes obras, como la presa Hoover, que mostró como ejemplo Gustavo, nosotros tenemos obras por ahí más cerca, como Catillal, Termas, ¿sí? Son diques que nos proveen de agua día a día para los distintos usos y aplicaciones que nosotros necesitamos. Y son grandes obras, pero también tenemos que hacer el día a día con las pequeñas obras y con las obras domiciliarias, ¿sí? Son tan o cual importantes que las grandes obras. En cuanto a vías de comunicación, sabemos que vías de comunicación es todo en
cuanto a la logística para todos los demás campos también. Estamos hablando acá de carreteras, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de todas las formas de comunicación posibles. El ingeniero civil también tiene su participación. ¿Y cómo definir las vías de comunicación en forma efectiva? Conociendo cómo va a ser el tránsito, cómo va a ser el transporte, conociendo los censos, conociendo las cargas, ¿sí? Porque ¿cómo hago yo para definir si voy a tener una ruta de una mano que vaya y una mano que viene? ¿O cómo hago para definir una autopista multitroche con 3 manos que van y 3 manos que vienen, ¿sí? Todo esto sale del estudio del tránsito y del transporte, ¿sí? Y principalmente conociendo las cargas y las cantidades de vehículos que podrían llegar a circular. Esto con nada de profundidad, simplemente a modo de contarles más o menos en qué podríamos desempeñarnos y para qué nos está sirviendo este plan de estudio que nosotros tenemos vigente. En cuanto al bloque 4, las complementarias, ahí vemos arquitectura y lo que es el planeamiento y el urbanismo. ¿Sí? Es una materia que nos permite dejar los límites y tratar de ver cómo nosotros también podemos volar con nuestra imaginación. No vamos a llegar a nivel de un arquitecto que tiene muchos años de formación en cuanto a diseño, pero sí tenemos muy buenas herramientas que las adquirimos acá para tener en el día a día una posibilidad más a futuro, siempre y cuando sea lo que nosotros elijamos por nuestro gusto, ¿sí? En cuanto a economía de organización, es algo fundamental en todo tipo de obras, ¿sí? Por ejemplo, un alumno me preguntaba hace unos días, tengo que hacer un edificio, se debe estar viendo ahora, ¿cómo hago un edificio? Bien, entonces vemos más o menos cuál sería la forma de organizarlo. Y ahora me pregunta, ¿y cuál es la velocidad? ¿En cuánto tiempo voy a poder tener mi edificio? Entonces yo le dije, esto es fundamental, que vos pongas en la balanza cuál es la inyección económica y cuál es la organización. De ahí nosotros haciendo una muy buena dosificación económica y una muy buena organización, podemos llegar a optimizar los plazos de ejecución de obra para poder llegar a tener nuestro edificio operativo y comercializable, porque ese era el fin en este caso, lo antes posible. Para tener una muy buena organización también tenemos que estar conscientes de que tenemos que conocer esta legislación vigente en nuestro medio, que van de la mano de la formulación y la evaluación de proyectos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en un marco legal siempre muy bien ubicados y conociendo el tema para poder llegar a hacer una formulación o una evaluación de proyectos que esto también lo estamos viendo ya antes de irnos en el último bloque de nuestro plan de estudio. La seguridad del trabajo es algo fundamental, nosotros no podemos descuidar de esto, tenemos que estar constantemente pensando en cómo aumentar nuestros niveles de seguridad, tanto en obra como en gabinete, ¿sí? Algunas veces dice uno gabinete, no, sí hay riesgo en todos lados y hay que saber por ahí evaluarlo y en la medida de lo posible poder prever, ¿sí? Para eso, en todos los equipos de trabajo ya es moneda corriente y obligatorio contar con un técnico en seguridad de higiene, un licenciado en seguridad de higiene, que nos vayan marcando las pautas, ¿sí? Nosotros también en nuestro último bloque tenemos la parte de cuidado ambiental, donde vamos a ver los lineamientos básicos para que todas estas estructuras, todo esto que es infraestructura en todas las ciudades, afecte de la mejor manera posible al ambiente, ¿sí? Tenemos que tratar de no degradar, de no agredir y tratar de que este cuidado ambiental vaya de la mano con nuestro planeamiento, con nuestra organización, tanto en la obra como en nuestros proyectos. Y bueno, y además instalaciones como complementarias, que es la materia donde yo me desarrollo. Puntualmente ahí vemos las instalaciones de todo el edificio. Vemos agua fría, caliente, cloacal, pluvial, vemos instalaciones de aire acondicionado. En una parte que dicta la gente de ingeniería eléctrica que nos colabora, vemos la parte de instalaciones eléctricas y la parte de luminotecnia, como para que nosotros salgamos conociendo un total de todas las instalaciones eléctricas. Estaremos capacitados para la mayoría de ellos, de ellas, y en algunos casos tendremos que dejar en manos de los que más saben la parte de instalaciones eléctricas, por ejemplo, y luminotecnia, que hay gente muy capacitada y muy preparada en nuestro medio, también de nuestra facultad y
y saben hacer su trabajo convenientemente y conocen al dedillo toda la legislación y los reglamentos. ¿Qué puede hacer un ingeniero civil? Bueno, algo habíamos visto ya que se puede desarrollar: el estudio, la factibilidad de un proyecto, la dirección, la inspección, la construcción, la operación, el mantenimiento de un sinnúmero de obras. Vamos a hacer un punteo rápido, ¿sí? Edificios y todas sus obras complementarias, ¿sí? Ahí tenemos participación, los ingenieros civiles, estructuras resistentes y obras civiles de todo tipo, ¿sí? Desde las más chiquititas hasta las más grandes. Hacer una alcantarilla en un camino o trabajar en un equipo de trabajo gigantesco como en una presa, por ejemplo, ¿sí? Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua. Va de la mano de lo que habíamos visto, ¿sí? Tenemos que saber captar ese agua que nos está sobrando, para llamarlo de alguna manera, en algunas épocas del año, y saber dosificar y poder aprovechar en las épocas de sequía, ¿sí? Obras de riego, desagüe, drenaje, todo van de la mano del aprovechamiento del agua. Instalaciones hidromecánicas. La instalación hidromecánica apunta principalmente a donde hay sistemas con sobrepresión. Por ejemplo, en la legislatura de Tucumán nosotros tenemos una instalación hidromecánica en el servicio contra incendios, ¿sí? Son unos tanques que van a mantener presurizada una instalación que provee a todos los puntos donde van a poder combatir el incendio mediante mangueras, que eso seguramente ustedes lo ven en el edificio. Y la diferencia entre una instalación hidromecánica y una convencional con un tanque elevado en la parte superior es que mantenemos la presión constante en la cañería, y de haber un uso o una necesidad, hay unas bombas que se accionan y me proveen agua en cualquier punto de la instalación, ¿sí? Esto en pocas palabras, porque me van a retar por el tiempo si me paso. Haciendo un punteo, continuando con este punteo: obras de aprovechamiento de energía hidráulica. El ejemplo más claro es un dique que todos conocemos a esta altura de nuestra formación. Obras de corrección y regulación vial, todo tipo de obras necesarias principalmente en el campo, ¿sí? Las obras destinadas al almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos, distintos tipos de almacenamiento de los que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Almacenamiento de líquidos, como por ejemplo en la industria que nosotros tenemos en Tucumán, como la azucarera, como la citrícola. Estamos hablando de grandes depósitos, como la gente que, por ejemplo, tiene almacenamiento de materiales para la venta, ¿sí? Conocemos N corralones que son muy grandes, y todas estas obras tienen participación el ingeniero civil. Obras viales y ferroviarias, ni hablar, ¿sí? Con todo el auge de las comunicaciones y las nuevas vías y los nuevos proyectos, el mejoramiento constante de nuestras rutas y la ampliación constante también de nuestras obras viales, hacen que esto también sea de un auge constante, ¿sí? Obras de saneamiento urbano y rural. Algo tan importante a la hora de cuidar nuestro medio ambiente es hacer un correcto saneamiento tanto de nuestras ciudades como de nuestra zona rural, ¿sí? Es una forma de cuidar mucho nuestro medio ambiente. Obras portuarias, donde se incluyen los aeropuertos y todas las obras relacionadas con la navegación fluvial, marítima y aérea. Esto quizás acá, que no tenemos obras fluviales cercanas, por ahí lo vemos medio abstracto, pero hay muchos alumnos nuestros que están trabajando en obras como aeropuertos. Por ejemplo, el jefe de mantenimiento del aeropuerto de Salta es un ingeniero civil egresado de nuestra facultad, por darle un ejemplo, sí, de lo que uno conoce. En cuanto a obras de urbanismo, participamos en el equipo de trabajo con todo tipo de intervenciones, ¿sí? Ya sea con la parte de los servicios públicos, vialidad, energía, en todos tenemos participación, ¿sí? ¿Qué puede hacer en cuanto a estudios, tareas y asesoramientos relacionados un ingeniero civil? Mecánica de suelos y mecánica de roca. Hay gente que se dedica a hacer estudios de suelos, se convierten en especialistas, tienen sus propios laboratorios, y la verdad que es una materia muy apasionante ver, de determinar cuáles son las capacidades y hasta dónde podemos llegar con los distintos suelos que tenemos para fundar nuestras estructuras. Trabajos topográficos y geodésicos.
¿qué decirle? La verdad que yo conozco muchos ingenieros que se recibieron y empezaron a trabajar con la topografía, ¿sí? Haciendo distintos trabajos relacionados con la topografía, va evolucionando la tecnología a pasos agigantados. Antes era un teodolito, un nivel, después la estación total, y ahora ya estamos trabajando con drones. Hay un ingeniero en nuestro medio tucumano, que es amigo mío, que trabaja con drones, hace evaluaciones en tiempo real de cuáles son los movimientos de suelo. Es impresionante el tiempo que se gana y cómo ha evolucionado la tecnología en este campo y cómo nos ayuda, no solo a los ingenieros civiles, ¿sí? El planeamiento del sistema de transporte en general. Tenemos que plantear constantemente y adaptarnos a los continuos cambios, ¿sí? Nosotros, la provisión de material en una obra, todo va cambiando constantemente, ¿eh? En especial en estas épocas de cuarentena, donde los tiempos no son los normales, ¿sí? Estudios de tránsitos, de rutas y ciudades, es lo que más o menos ya habíamos visto. Hay gente que se especializa, hay gente que por ahí contrata un servicio. Ya tenemos nosotros el Departamento de Vialidad Nacional, de Vialidad Provincial, radicado en nuestra provincia, donde se trabaja mucho con esto y los ingenieros civiles son parte de este engranaje. Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. Tenemos egresados nuestros que trabajan, sin ir más lejos, acá en la Dirección Provincial del Agua, donde los ingenieros civiles también son necesarios en este área de trabajo, ¿sí? Un poquito más rápidos, estudios hidrológicos necesarios para poder evaluar las obras civiles de captación de agua, por ejemplo, de captación y compensación de volúmenes almacenados, higiene y seguridad, contaminación ambiental, ingeniería legal, económica y financiera y de organización. También hay ingenieros que se dedican y la verdad que conociendo la obra y conociendo la parte complementaria podemos llegar a desempeñarnos muy bien en este campo. Arbitrajes, pericias y tasaciones también son tareas de los ingenieros civiles. ¿Y qué significa el uno? Siempre que esté dentro de nuestro campo de conocimiento, vamos a ser necesarios en estos estudios para tareas o asesoramiento, ¿sí? Puede hacer un docente en la fase, ya entrando más en lo nuestro. Docencia, propiamente dicho. Hay muchos campos para desarrollarse en la docencia, de acuerdo al gusto de cada uno. Yo particularmente arranqué como auxiliar docente con la hidráulica y ahora seguimos con la rama de la hidráulica en instalaciones para edificios. La investigación, que deben contarles. La investigación, en este caso, yo trabajo en proyectos de investigación desde el año 2005, pero trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras. Más que todo por investigar mis raíces culturales. Mi abuelo fue japonés, él vino con 20 años al país, y todo ese bagaje cultural es lo que yo estoy trabajando en mis proyectos de investigación. No tiene que ver con mi tarea docente, pero también es una variante interesante para mí a modo personal, porque estoy aprendiendo mucho de mis antepasados. Trabajos de extensión universitaria. Son trabajos de extensión que como docente, nosotros convocados por la facultad, podemos llegar a desarrollar en nuestro medio y en medios vecinos, ¿sí? Nosotros colaboramos con instalaciones en el Estadio de Catamarca, en la legislatura de Tucumán, en la Facultad de Medicina, un proyecto nuevo que todavía no se hizo. Estuvimos colaborando hace un mes con el proyecto de instalaciones en la Facultad de Bioquímica, Química, Farmacia y Biotecnología, que está a la entrada del predio Herrera, entrando por la Pellegrini a mano izquierda, atrás del centro médico. Y son trabajos que tienen injerencia constante, porque los docentes también podemos colaborar con trabajos en nuestros medios canalizados por la facultad. Y el otro punto que puede desarrollar un docente en la facultad es la gestión. La gestión universitaria es un punto también muy importante que hace al funcionamiento de la facultad, ¿sí? Como ustedes saben, hay un consejo directivo que lo acompaña al decano en cada una de sus gestiones y tienen que llevar adelante muchas tareas, tanto académicas como administrativas, y necesitan el apoyo de toda la
las personas que por ahí les gusta la gestión, ¿sí? Asimismo, en el caso de nuestro departamento de construcción y obras civiles, también tenemos nuestra tarea de gestión. Les cuento así en 2 palabras. El departamento tiene una parte académica y una parte administrativa, por llamarle de alguna manera, donde hay un jefe de departamento que administra recursos junto con su comisión de prioridades y hay un director de carrera que administra toda la parte académica junto con la comisión académica, ¿sí? Yo como alumno también me desempeñé en algún momento como integrante de la comisión académica y bueno, y la verdad que después ya como graduado estuve trabajando varios años en la comisión de prioridades y sigo colaborando en la actualidad con la comisión de prioridades. Acá me voy a extender un poquito en cuanto a una pregunta que vi, que me la propusieron, poder contestarla. ¿Yo a qué me dedico como ingeniero civil? Un ingeniero suelto en Tucumán. Soy docente en la FACET, con lo que ya vimos que podemos hacer en las 4 funciones como docente de la FACET. Soy supervisión de producción en una empresa privada metalúrgica de nuestro medio, donde nos dedicamos a hacer principalmente transportadores de todo tipo, estructuras metálicas y mecanizados en general, ¿sí? Esto es más que todo con las herramientas que nos da la facultad. Yo ahí me desempeño un poco como ingeniero civil, un poco como ingeniero mecánico, porque nunca hay una división tan clarita entre una ingeniería y la otra. Estoy aprendiendo muchas cosas, ya trabajo hace 8 años acá, por un gusto personal también, me gusta la ingeniería mecánica, me gustan los fierros, como dicen algunos, y yo en el colegio venía con la formación de civil, apuntándole a civil, pero siempre también me gustó la ingeniería mecánica, y además me desempeño actualmente hace unos meses como coordinador de la Secretaría de Asuntos Administrativos de nuestra facultad, colaborando principalmente con el área de infraestructuras. En el área de infraestructura nosotros nos tenemos que encargar de ver qué mejoras se puede hacer en nuestra facultad, qué necesidades tienen las distintas áreas de trabajo de nuestra facultad, hacer el mantenimiento de nuestra facultad. Estamos hablando de que la Facultad de Ciencias Exactas tiene 50.000 metros cuadrados cubiertos para mantener, para mejorar y para ampliar. O sea que es una tarea bastante grande, donde formo un equipo de trabajo junto con un arquitecto, un licenciado en seguridad e higiene, así también como con otros ingenieros, y es un equipo, la verdad, de trabajo muy ágil, muy bien coordinado, y además que tenemos el día a día de la obra, porque uno llega a trabajar y generalmente tiene varias emergencias, que hay una pérdida de agua acá, que hay un inconveniente acá con otro tipo de instalaciones, que necesito esto, que hay que instalar algún elemento nuevo, algún artefacto nuevo. Es un trabajo muy entretenido el del ingeniero civil, algunas veces nos faltan horas, pero bueno, yo quería agradecerles principalmente por su atención y bueno, decirles que si es su decisión, los esperamos en la facultad. Capaz que en ingeniería civil, capaz que no, pero sí queremos estar siempre abiertos y quedamos a disposición para alguna pregunta que les pueda surgir y lo podamos ayudar de alguna manera. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero, por sus palabras, por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. No, bueno, ya hemos terminado con la disertación, vamos a pasar ahora a responder las preguntas. Primero quiero, a ver, mi compañero Mariano, le voy a pedir que presente una diapo, es una información del área de ingreso. Se trata sobre los exámenes de suficiencia que van a tomar en el mes de febrero. Ya saben que durante el año hubo cursos, han hecho cursos virtuales, y bueno, en el mes de febrero les quiere avisar que no va a haber cursos, sino solamente exámenes, y ahí están las fechas. ¿Bien? Bueno, la dejo ahí, la diapositiva presentando para que tomen nota para todos los futuros aspirantes. Bueno, vamos a abrir entonces al espacio de preguntas. Bueno, tenemos un montón ahí. A ver, ya voy a empezar a leer. Tengo una pregunta que es general.
Me dicen, ¿cómo se inicia con la búsqueda de trabajos al finalizar la carrera? Quien quiera puede responder de los disertantes. ¿Me da la palabra? Sí, por favor. Por favor. Mira, una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos y que quizás yo obvié un poco por el tiempo, es que nosotros tenemos un régimen de prácticas profesionales supervisadas, ¿sí? Donde cualquier docente de nuestro departamento puede ser tutor. ¿En qué consiste? En desarrollar una actividad durante 200 horas en una empresa cualquiera del medio, donde nuestros alumnos van en la última etapa de su carrera y se desempeñan junto con la gente de la empresa con algunas tareas de ingeniería de acuerdo a la confianza y a la disponibilidad que haya en la empresa, ¿sí? Entonces, esta es una gran posibilidad de conseguir trabajo, porque nosotros a nuestros alumnos los insertamos mediante la currícula, la práctica profesional supervisada es un integrante de nuestra currícula. Todos nuestros alumnos, tienen que desarrollar su práctica profesional supervisada en empresas de nuestro medio. Ahí tienen la oportunidad de aprender el funcionamiento, de generar contacto, de generar la oportunidad misma para ellos en el futuro. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero. Nicole, tengo acá para vos, dos preguntas. Sí. Dice, ¿qué diferencias entre arquitectura e ingeniería civil fueron las que te convencieron a seguir en esta carrera? Bueno, fundamentalmente fueron dos que más o menos traté de abarcarlas. Una es la salida laboral. Recuerdo una frase que me dijo este ingeniero, me dice, mirá esa baldosa, yo la levanto y salen 100 arquitectos y un solo ingeniero civil. Y yo creo que si bien todos estudiamos porque nos gusta la carrera que seguimos, necesitamos que esa carrera nos permita vivir y lograr los sueños que tengamos. Entonces el hecho de conseguir trabajo es algo que realmente sí buscamos. Entonces esto de que tengamos verdaderamente la oportunidad de conseguir trabajo y que no sea súper complicado es algo que realmente me hizo ir por esta carrera. Y lo otro es lo que hablé del campo laboral, que es súper amplio. Yo personalmente soy una persona bastante inquieta, que quiero ir de un lado al otro, entonces veía que esta carrera me permitía poder ir variando un poco con todo esto que me ofrecía la carrera, como es la investigación, la obra, el cálculo en oficina y además las tres ramas que tenemos de la hidráulica a la estructura. Creo que fundamentalmente fueron estas dos las razones por las cuales me decidí por la carrera, y además que, bueno, la ingeniería civil es una carrera bastante específica en cuanto a que te permite conocer los fenómenos desde su origen, y creo que al menos para mí y para todos los que estamos estudiando esto, necesitamos el entender bien por qué pasan las cosas, cómo es que surgen ciertos fenómenos. Entonces el saber que tenía la posibilidad de llegar a eso también me ayudó a la elección. Bien, muchas gracias. Tengo otra más para vos que me dicen, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren, están con miedo o están ahí dudosas de querer entrar a esta carrera de ingeniería civil? Yo les diría que no tengan miedo, que lo intenten. Realmente creo que la cabeza de todos ya está bastante avanzada. Sí es verdad que antes eran muy pocas las mujeres que estudiaban la carrera y ahora se demostró que el género no significa nada. Todos tenemos la misma capacidad, es más, capaz que el hecho de ser mujer nos permite prestar atención a ciertos detalles que capaz que un hombre da por hecho o no le da suficiente importancia. Entonces, no tengan miedo. Sí puede ser que conozco uno que otro caso que hayan tenido un choque en cuanto a alguien que no haya tenido la cabeza demasiado abierta como para entender ciertas cosas, pero son los menos los casos, y creo que todo en la vida sirve de experiencia, y si tenemos algún tope en la vida, vamos a tener distintos choques, digamos, con la realidad. Entonces, todo nos va a enseñar a esto. El ser mujer realmente no es un limitante para nada, así que nada, que si les gusta la carrera, si les interesa lo que la carrera les ofrece, vayan para adelante. Y cuando uno tiene un sueño fijo, pueden pasar distintas cosas, pero uno tiene que estar encaminado al objetivo que quiere llegar.
Gracias, Nicole, muy buenos consejos. Gracias. Ingeniero Gustavo, acá habían preguntado por el chat en el cual vos ya respondiste. Era sobre si era verdad que en países desarrollados es más difícil encontrar trabajo. ¿Querés repetir acá? Sí, por supuesto. Bueno, yo ahí le comentaba que en los países desarrollados hay muchas oportunidades de trabajo. Por lo general, a nivel internacional, las sedes de las empresas más importantes están, por ejemplo, en España, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y las oportunidades de trabajo son muy amplias. Ahí mismo en el chat yo le comentaba la experiencia que había tenido hace una semana en una entrevista para una empresa que se llama IDOM, y hablaba con la gente de recursos humanos y ellos me comentaban que estaban con un déficit de ingenieros, y cuando llamaban para las convocatorias, poca gente se presentaba, o sea, les cuesta conseguir los ingenieros para las obras. Entonces, de oportunidades de trabajo en los países desarrollados hay muchas oportunidades. Bien, gracias. Acá tengo otra pregunta para vos. Bueno, dicen si es muy difícil hacer que los trámites para que el título de la FACET tenga validez en el exterior. Bueno, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, acá en España sí lleva un tiempo preparar todos los papeles para, más que nada, uno puede preparar los papeles rápidamente, pero lo que lleva tiempo más que nada es la burocracia de cada estado en hacer la convalidación de todos los documentos. Por ejemplo, por experiencia sé que acá en España, por ejemplo, están demorando, una vez que uno presenta todos los papeles, entre 6 meses y un año para aceptarte el título. Pero a la hora de, por ejemplo, de uno si está buscando realizar un máster, alguna especialización, en ese sentido, no hace falta convalidar el título. O sea, las universidades por lo general ya te aceptan el título. El único trámite que hay que realizar generalmente es la apostilla de la Haya. Y, por ejemplo, en mi caso en particular, que yo me recibí a finales de 2018, todavía no me entregaron el título, pero con la constancia de título del trámite y el estado académico es suficiente para presentarte en las universidades. Bien, Pero gracias, sí, ingeniero. depende de cada país los trámites para homologar el título. Claro. Bueno, tengo otra pregunta que es en general. Creo que lo escuché hablar un poco al docente y tiene que ver con esta pregunta. ¿Qué relación hay entre la carrera de ingeniería civil y el de diseño de iluminación? Bueno, la verdad que el diseño de iluminación, nosotros tenemos un área específica en nuestra facultad que son realmente de categoría nacional y me animaría a decir que de internacional. Nosotros como ingenieros civiles podremos llegar hasta la infraestructura, pero ellos son los especialistas, digamos. Nos complementamos en gran medida, pero nosotros no podemos llegar a tener alguna injerencia en su campo porque ellos tienen muy buen nivel y también pueden desempeñarse en nuestra facultad como alumnos de técnicos de iluminación. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta para usted, ingeniero. Dice, a lo largo de su experiencia como docente, ¿dónde suelen fallar más los alumnos? Algo escuché, no sé si de Nicole o de Gustavo, los alumnos no fallan. Los alumnos tienen que poner más empeño donde resultan sus cosas más importantes y donde están los objetivos claros para su vida. Los alumnos no fallan. Ningún alumno le falta inteligencia para recibirse de ingeniero, ¿sí? Ningún alumno le falta inteligencia para recibirse de ingeniero. Eso tiene que tenerlo muy claro. Se demora un poco más, se demora un poco menos. Depende de los tiempos, de la dedicación que nosotros les pongamos. Pero no conozco ninguna persona que no le dé la cabeza para ser ingeniero, como me escuché alguna vez que no, ninguna persona
puede dejar de decir, no voy a ser ingeniero porque no. Todos nacemos en igualdad de condiciones. Yo conozco mucha gente que se demora un poco más, un poco menos, pero los alumnos no fallan. Los alumnos, por ahí puede ser que se equivoquen, como nos equivocamos todos, por ahí en definir algunas prioridades en cuanto a su carrera. Pero los alumnos no fallan, ¿sí? Los alumnos que quieren llegar a ser ingenieros ponen su empeño, ponen su dedicación, pueden equivocarse en alguna manera, como nos equivocamos todos, por ahí en alguna carrera, en alguna decisión sobre alguna materia, sobre algún cursado, pero los alumnos no fallan. Es cuestión de ponerle empeño, dedicación y que nos guste lo que nosotros pretendemos de nuestra carrera, ¿sí? Si a nosotros nos gusta, estoy seguro que estos parámetros que toman la gente para decidir no es un parámetro para descartar la carrera de ingeniería civil, ¿sí? Bien, ahí creo que acaban de hacer una pregunta en el chat. ¿Repasan lo que estudiaron durante los 5 años? Creo que esto es para los egresados, no sé, pero el que quiera responder, bueno. Bueno, es buena la pregunta, la verdad. Yo creo que durante los 5 años de la carrera, la universidad te da las herramientas, la información y más que nada dónde buscar, dónde está la bibliografía. Y obviamente no podemos esperar que después de 5 años lo que hayamos aprendido, siempre hay detalles que uno se les pierde. Por ejemplo, porque alguno tenga, qué sé yo, por ejemplo, más afinidad a la estructura y menos a la hidráulica o al revés, pero, pero siempre te da las herramientas para saber a dónde recurrir cuando uno tiene que volver a reforzar algún concepto. Y sí, constantemente uno a veces va a la bibliografía a buscar a ver algún tema que, en el cual uno capaz que no es su fuerte. Pero sí, es lo más normal. Matías, Sí, ahí en por cuanto favor. al repaso, quería agregar a lo que dice Gustavo, que me parece fantástico. Uno repasa siempre. Uno para estudiar una asignatura está repasando conceptos de asignaturas anteriores. Lo que hablábamos de matemática, de física, de química, son herramientas básicas. De informática, ni hablemos. Hoy un ingeniero no se concibe sin el manejo de las herramientas informáticas, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas básicas las estamos repasando a diario. Recibido, sin recibirse, las repasamos para seguir cursando las asignaturas que siguen. Una vez que nos recibimos, seguimos repasando las asignaturas porque siempre hay cosas que se nos pueden quedar, algunos detalles que no nos acordamos, pero siempre a lo largo tanto de nuestra carrera como alumnos, como de nuestra carrera profesional, estamos repasando distintos conceptos. Así que eso pasa a diario, siempre estamos recordando cosas que nos van a hacer falta tanto en la vida como estudiantes avanzados como en la vida profesional. Bueno, gracias, ¿no? Bueno, creo que estas serían todas las preguntas. Habían algunas que se fueron respondiendo durante las exposiciones, así que por eso no le hemos hecho. Creo que si ya no tenemos más preguntas, nos estaríamos despidiendo, agradeciendo obviamente a todos los disertantes por su tiempo, por su compromiso, y también a los alumnos o futuros aspirantes, ¿sí? Les agradecemos mucho. Antes de despedirnos también les quiero invitar a todos que vamos a hacer una próxima charla de ciclo de presentación de las carreras que se va a realizar este jueves, ¿sí? Es de esta semana, este jueves a las 6 de la tarde. Vamos a presentar la carrera de Ingeniería Geodesia y Geofísica, ¿bien? Así que les sugerimos que estén atentos a nuestras redes y, bueno, que se inscriban nuevamente. Ahí va a estar el formulario de inscripción y cualquier duda que tengan, ya saben, no duden en consultar. Bueno, muchas gracias de nuevamente a los disertantes, a mis compañeros también de tutoría y bueno, y a ustedes, todos los alumnos. Nos estamos despidiendo y buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a Gustavo y a Bianca especialmente.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad de participar, siempre una alegría aportar algo para la FACET que uno tanto aprecio le tiene. Espero que estar pronto por ahí visitando. Muchas gracias. Esperamos. Muchas gracias, ingeniero. A todos los disertantes, muy buenos. Muchas gracias, Nicole, excelente. Ingenieros por sus exposiciones excelentes. Bien. Sí, Gracias a el video lo ustedes. subimos al canal de YouTube, chicos, para los que están preguntando, antes que se desconecten, estará ahí en breve, ¿sí? Bien, Hasta muchas luego, gracias. buenas tardes. Gustazo, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.